Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar un poquitico sobre los subgéneros líricos. El día de hoy vamos a hablar de los subgéneros líricos. Vamos a trabajar principalmente 5 subgéneros líricos: la oda, la elegía, la canción, la sátira y el epigrama. Son los principales 5 subgéneros líricos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de la oda. Muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las características de estos subgéneros y algunos ejemplos con miras al examen. ¿Correcto? Con miras al examen, importantísimo, algunos ejemplos, sobre todo de esos poemas y las características de los mismos. Puede que dentro de la evaluación yo les ponga a ustedes un ejemplo de un poema y que se tenga que poner inmediatamente qué tipo de poema es, si es una oda, si es una elegía, si es una canción, o al revés, que yo te diga, escríbeme una oda, escríbeme una elegía o escríbeme una sátira, ¿sí? Ya usted la puede inclusive extractar de internet y todo lo demás sin ningún problema. Entonces, ¿una oda qué es? Una oda es una composición en verso cuya característica es que es la alabanza a un personaje o a una idea. Alabanza a un personaje o a una idea. ¿Cómo así que alabanza? Puede ser algo que al autor le gusta mucho o alguien al que el autor quiere mucho y entonces le hace un poema en su honor. Siempre que se hace un poema en honor a algo o a alguien se denomina una oda. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que Pablo Neruda, cuando lo leímos, en el listado de poemas de Neruda había muchas odas, que la oda a la cuchara, que la oda al corazón, que la oda al sol, que la oda al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se pueden hacer odas o alabanzas, miren el sinónimo, oda sinónimo de alabanza, se pueden hacer odas a cualquier cosa. ¿Correcto? Lo importante es que haya algo como de admiración hacia ese elemento. Y también era muy común en el pasado hacer odas a los héroes o a los dioses. Odas a los héroes o a los dioses. Sobre todo las hazañas de esos héroes o las creaciones de esos dioses. ¿Correcto? Sobre todo los mitos en algún momento podría ser también tenerlos en cuenta como si fueran odas. No siempre hay que ponerle en el título oda a tal cosa, no. Muchas veces el poema, al saber que está en honor a algo o a alguien, inmediatamente se deduce que es una oda. ¿Listo? Es el primer subgénero literario. El segundo subgénero literario que vamos a trabajar hoy, o subgénero lírico, se llama la elegía. La elegía es un poquitico similar a la oda. La diferencia es que son los sentimientos ante la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo querido, cualquiera de las dos cosas. Si se le muere el papá, si se le muere la mamá, si se le muere un hermano, un primo, un amigo, la novia, etcétera, entonces la persona escribe un texto y ese texto que hizo con todo el dolor de esa pérdida se llama una elegía. ¿Correcto? Se llama una elegía. Quiere decir entonces que la oda es cuando usted está vivo o cuando el ser está vivo y yo le hago una alabanza a esa persona o esa cosa que está viva. En cambio, la elegía, cuando la cosa se pierde o la persona se muere, entonces el escrito que se le hace se llama de esa manera, es por el dolor de la pérdida. ¿Correcto? Y se puede para cualquier tipo de pérdida. Y usted observa aquí, en el texto, por ejemplo, están haciendo una elegía sobre los árboles cortados. Puede existir una elegía sobre un objeto, en este caso, la tala de árboles, ¿cierto? Ok. Si tenemos dudas, recordemos, vamos anotándolas por allí y ahorita las reflejamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sinónimos importantes. Oda, sinónimo de alabanza. Elegía, sinónimo de pérdida. Ahí vamos. ¿Listo? ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque probablemente en el examen yo les voy a poner una pregunta o varias preguntas que tengan esa característica. Te puedo decir, elegía es sinónimo de, y te pongo una lista de cosas, de palabras, y tú me tienes que decir el sinónimo de qué. ¿Sí? En este caso es sinónimo de pérdida. Tercer elemento, la sátira. Tercer subgénero lírico, la sátira.
¿Qué es la sátira? Expresa una molestia hacia algo o a alguien, ¿sí? Con el propósito de manifestar burla, ¿correcto? Es como hacerle una broma o escribir de manera burlesca sobre otra persona, exagerando sus rasgos físicos, exagerando su forma de ser, las características que tiene, etcétera, 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 pero siempre burlándose del otro, burlándose del otro. Aquí ustedes observan en el texto, en la parte derecha, un personaje que era muy típico en la Edad Media o en la época feudal, que era el arlequín o el bufón. Todos los reyes o los cortesanos en aquella época tenían bufones o arlequines que les hacían burlas constantemente y ellos se entretenían. Incluso hasta se burlaban del mismo rey y el rey ni cuenta se daba, ¿cierto? Pero entonces en eso consiste la sátira, ¿sí? Es, vuelvo y repito, una crítica pero cargada de burla, ¿cierto? Muy bien. El cuarto elemento, el cuarto subgénero lírico, se denomina la canción. La canción, ¿sí? Entonces, ¿qué es una canción? Una composición poética de temática variada. Al principio eran básicamente poemas amorosos y religiosos escritos en verso y no tienen una métrica rígida, o sea, tienen una forma muy variable, muy flexible. El asunto es que a esos textos poéticos después le agregaban música y al agregarle música entonces se convirtieron en canciones, ¿correcto? Todas las canciones que ustedes escuchan hoy día, si usted les quita la música, son textos poéticos. Todos son textos poéticos. ¿Correcto? Recuerden que la poesía no siempre tiene que ser bonita, pero el reggaetón, por ejemplo, va a decir, pero mister, ¿usted cómo va a decir que el reggaetón es un poema? El reggaetón es un texto poético. Ya que sea bonito o sea feo, ya es otra cosa. Pero que es poético, es poético. ¿Por qué? Porque está escrito en verso, o porque está escrito en prosa poética, ¿cierto? O porque rima. La música que a ustedes les gusta tanto, por ejemplo, el rap. El rap es una expresión poética, ¿sí? Si usted se da cuenta, el rap rima. Y como rima, efectivamente, entonces tiene las mismas características que tiene un poema, ¿correcto? Muy bien, incluso, dato curioso que aquí nos aparece en el libro, aquí en la parte derecha, hubo un cantante en 2016 que se ganó el premio Nobel de Literatura. Imagínense, un cantante que se ganó el premio Nobel de Literatura. Ese cantante se llama Bob Dylan, ¿sí? Bob Dylan ahí dice claramente que nació en Minnesota, en Estados Unidos, en 1941, músico, cantante y poeta estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes de la música popular en el siglo XX y comienzos del siglo XXI. El 13 de octubre de 2016, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la tradición de la canción estadounidense. ¿Sí? Entonces, miren, increíble, o sea, uno puede pensar, pero un cantante que se gane el Premio Nobel, o sea, rarísimo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la música, en este caso las canciones, también son manifestaciones literarias, también. ¿Y dónde la metemos? En el género lírico. Un subgénero del género lírico, la canción. ¿Listo? Entonces vamos con 4. Entonces, ojo con los sinónimos. La oda, sinónimo de alabanza. La elegía, sinónimo de pérdida. ¿Correcto? La sátira, sinónimo de burla. La canción, sinónimo de música, de musicalidad, ¿sí? De expresión artística, etc. Y vamos con el último subgénero lírico que se llama el epigrama. ¿Qué se llama el epigrama? ¿Qué es un epigrama? Es una composición poética breve, normalmente es breve, cuya finalidad es transmitir con ironía o sarcasmo, llámelo que usted como quiera, la ironía es lo mismo que el sarcasmo, ¿sí? Una idea clara y completa para criticar a una persona o a una institución, a una persona o a una institución. Como si yo dijera, el Congreso de la República es muy honesto. ¿Estoy siendo qué? Sarcástico, estoy siendo irónico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque lo estoy diciendo
en realidad no es así, ¿sí o no? Ese es un ejemplo claro, aunque pueda que se haya congresistas que son muy queridos y muy éticos, pero digamos que la mayoría no lo es, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ese es el epigrama. El epigrama, vuelvo y repito, un texto con ironía, con sarcasmo. Diferente la burla del sarcasmo. Recuerde que la burla es directa. La burla es directa. ¿Sí? Si están exagerándole las características a una persona, de una vez le dice, eres cabezón, eres narizón, eres orejón, ¿sí? Y se están burlando, en ese caso, de la persona. En cambio, en la sátira, perdón, en el epigrama, que es irónico, entonces se lo dicen al revés, ¿sí? ¿Ves? Qué cabeza tan chiquita, y mentiras que es un tipo muy cabezón, ¿cierto? O como comiste de poquito, y mentiras que comió mucho, ¿sí? Eso es que ser irónico, ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son los 5 subgéneros líricos que estamos estudiando. 5 subgéneros líricos que estamos estudiando. Tengan en cuenta para el examen. Entonces, en el examen pueden haber preguntas en las cuales yo les diga a ustedes, el siguiente texto, ¿qué tipo de subgénero lírico es? Yo le pongo un texto y que tiene características como de una oda. Entonces, ahí está, esto parece una oda porque es una alabanza a una persona, entonces, o a un gato, ¿sí? Entonces, inmediatamente usted llega y abajito están las opciones y pones oda, listo. O te puedo poner, por ejemplo, lo que te decía ahorita, sinónimo de sátira. Y abajito poner una lista de sinónimos, puede decir pérdida, burla, ironía, alabanza. No, una sátira es una burla, que inmediatamente se señalas donde dice burla, ¿cierto? O te puedo decir, escribe una elegía, ¿sí? De tu autoría. Entonces usted llega y escribe 4 rengloncitos de algo que se le perdió, ¿sí? O de la pérdida de un ser querido. Pues así sea de mentiritas, ¿qué importa? ¿Cierto? Pero usted escribe algo sobre una pérdida y ahí escribió ¿qué? Una elegía suya, ¿correcto? Una elegía suya. ¿Listo? Pues tengan en cuenta todos estos elementos, vuelvo y repito, los 5 subgéneros líricos que vimos el día de hoy y que estamos resumiendo en esta actividad que comenzamos en la última clase. Entonces, vuelvo y repito, la oda, sinónimo de alabanza. La elegía, sinónimo de pérdida. La sátira, sinónimo de burla. La canción, sinónimo de música, ¿sí? Y el epigrama, sinónimo de ironía, ¿correcto? Apretas esas 5 cositas y con seguridad lo va a hacer muy bien. ¿Listo? Excelente. Bueno, entonces vamos a ir terminando por ahora la grabación para ya dar paso a las preguntas que tengamos, tanto en el salón como en la clase virtual.